Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el apasionante mundo de la creación de personajes. Ah, ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo se logra que un personaje de ficción os cautive de tal manera que se quede grabado en vuestra memoria? ya. Mucho después de haber cerrado el libro. Es una pregunta que nos hacemos todos que nos dedicamos a la escritura, ¿verdad? Ufa. Conseguir que un personaje cobre vida propia, que tenga la fuerza suficiente para conmover al lector es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Totalmente. Y para adentrarnos en este desafío, vamos a bucear en tres fuentes que nos van a proporcionar una visión fascinante Ah. sobre el proceso de creación de personajes, fragmentos de la guía, Sí. creación de personajes en la narrativa y las notas de un curso impartido por la aclamada autora panameña Rosmary Tapia, Interesante. creadora de personajes tan memorables como La Maestra Rosa o Tutti. Un material muy interesante, sin duda. Rosmary Tapia es una maestra a la hora de dotar a sus personajes de una profundidad psicológica que los hace realmente inolvidables. Totalmente. Y uno de los aspectos que más me llama la atención es la importancia que le da al arco del personaje. Sí, Esa transformación que experimenta a lo largo de la historia no se trata solo de crear personajes estáticos, ya. sino de mostrar su evolución, su crecimiento, sus cambios a raíz de las experiencias que viven. Exacto. Un personaje que no cambia, que se mantiene igual de principio a fin. Claro. Difícilmente va a conectar con el lector. Necesitamos ver cómo se enfrenta a los desafíos, cómo aprende de sus errores, cómo se transforma a través de sus vivencias. Y esa transformación puede ser positiva, negativa o incluso ambivalente. Es decir, que no todos los personajes tienen que acabar siendo mejores al final de la historia. Pueden involucionar, como dicen las fuentes, Ajá. o incluso pueden experimentar cambios que no sean ni buenos ni malos, Claro. sino simplemente ya humanos. Claro, lo importante es que haya un cambio, una evolución que nos permita comprender la complejidad del personaje, Sí. su lucha interna, sus contradicciones. Yeah. Y para conseguir esto es fundamental dotar al personaje de un conflicto interno. Un conflicto que lo obligue a cuestionarse a sí mismo, Exacto. a tomar decisiones difíciles, a enfrentarse a sus propios miedos o deseos. Exacto. Y ese conflicto puede tener su origen en diferentes aspectos. Ujú. Amor, ambición, culpa, lealtad, venganza. Uf. Lo importante es que sea algo que realmente le importe al personaje, Ya. que lo motive a actuar, que lo impulse a tomar decisiones que tengan consecuencias. Y aquí entra en juego otro aspecto crucial que mencionan las fuentes, la importancia de conocer a fondo a nuestros personajes, Sí. saber qué les motiva, cuáles son sus sueños, sus miedos, sus secretos. Es como si fueran personas reales a las que tenemos que entrevistar, ¿verdad? Totalmente. Necesitamos indagar en su pasado, en sus relaciones, en sus traumas, en sus anhelos. Cuanto más sepamos sobre ellos, Sí. más real y complejo se volverá para el lector. Rosmary Tapia, por ejemplo, menciona que para ella es fundamental saberlo todo sobre sus personajes, incluso detalles que nunca llegan a aparecer en la novela. Es fascinante, ¿verdad? Como si al conocer cada pequeño detalle de su vida pudiéramos predecir sus reacciones, sus decisiones, sus palabras. Precisamente. Mm. Y aquí me surge una pregunta. ¿Cómo podemos conseguir esa profundidad en nuestros personajes sin caer a la trampa de convertirlos en meros títeres de nuestra voluntad? ¿Cómo podemos dotarlos de esa autonomía que los haga realmente creíbles? Es un equilibrio delicado, sin duda. Por un lado, necesitamos conocer a fondo a nuestros personajes. Sí. Pero por otro lado, tenemos que darles espacio para que nos sorprendan, para que tomen decisiones que no esperábamos, para que actúen con una lógica propia. Es como si tuviéramos que ser al mismo tiempo sus creadores y sus observadores. Exacto. Y en esa dualidad reside la magia de la creación de personajes. Las fuentes también hablan de la importancia de dotar a nuestros personajes de una voz propia, de un lenguaje que los haga únicos e irrepetibles. Es fundamental. La voz de un personaje se construye a través de su forma de hablar, de expresarse, de sus gestos, incluso de sus silencios. Claro. Cada personaje debe sonar diferente, auténtico, creíble. Y para conseguir esa autenticidad, las fuentes nos animan a observar a las personas que nos rodean, a escuchar cómo hablan, cómo se comportan, cómo reaccionan ante diferentes situaciones. Observar el mundo que nos rodea es una fuente inagotable de inspiración para la creación de personajes. Pero ojo, no se trata de copiar a nadie literalmente, sino de tomar elementos de diferentes personas y combinarlos para crear algo nuevo. Como si fuéramos alquimistas de la palabra, ¿verdad? Mezclando diferentes ingredientes para crear una fórmula única e irrepetible. Me gusta la analogía. Mm. Y al final lo que buscamos es crear personajes que se queden grabados en la memoria del lector, Sí. que lo acompañen mucho después de haber cerrado el libro. Personajes que tengan la fuerza suficiente para conmover, para hacer reflexionar, para despertar emociones. Exacto. Personajes que nos hagan sentir que hemos vivido una experiencia real, que hemos conocido a alguien especial. Y para conseguir esto, las fuentes nos dan una clave fundamental.
No debemos centrarnos solo en los atributos físicos de nuestros personajes, sino en su esencia, en lo que los hace únicos en su mundo interior. La belleza física es efímera, pero la belleza interior, la fuerza del carácter, la bondad del alma, eso es lo que realmente perdura en el tiempo. Y eso es lo que debemos transmitir a través de nuestros personajes. Su humanidad, su complejidad, su capacidad de amar y de sufrir. Y para lograrlo necesitamos conocerlos a fondo, saber qué les motiva, cuáles son sus sueños, sus miedos, sus secretos. Es como si tuviéramos que convertirnos en sus confidentes, en sus biógrafos, para poder contar su historia de la manera más auténtica posible. Y para ello debemos hacernos preguntas, muchas preguntas. ¿Por qué actúa mi personaje de esta manera? ¿Qué le impulsa a tomar ciertas decisiones? ¿Cuáles son sus contradicciones? Cuanto más sepamos sobre ellos, más reales y complejos se volverán para el lector. Y más impredecibles también. Una de las cosas que hace que un personaje sea memorable es su capacidad de sorprendernos. Esa capacidad de salirse del guión, de tomar decisiones que no esperábamos, desafiar nuestras propias expectativas como escritores. Exacto. Ahí es donde reside la verdadera magia de la creación literaria, en ese espacio de libertad donde los personajes cobran vida propia y nos guían en un viaje inesperado. Y esa imprevisibilidad, esa capacidad de sorprendernos, es la que dota a los personajes de una autenticidad irresistible. Es como si nos dijeran, no me controléis, déjame vivir mi propia historia. Exacto. Y esa libertad que les damos a los personajes es la que les permite conectar con el lector de una manera más profunda, más visceral. Porque al final lo que buscamos como lectores es identificarnos con los personajes, con sus miedos, sus sueños, sus alegrías, sus tristezas. Claro. Queremos ver reflejada nuestra propia humanidad en las historias que leemos. Queremos sentir que no estamos solos en nuestras luchas internas, en nuestras contradicciones. Y para conseguir eso, los personajes tienen que ser imperfectos, ¿verdad? Tienen que tener defectos, debilidades, contradicciones. Por supuesto. Un personaje perfecto, sin fisuras, sin sombras, resultaría frío, distante y real. Sería como una estatua de mármol, perfecta en su forma, pero incapaz de transmitir emociones. Exacto. Lo que da vida a un personaje, lo que lo hace humano son sus imperfecciones, sus errores, sus momentos de vulnerabilidad. Y en las fuentes se menciona un aspecto que me parece fundamental para construir esa humanidad, el conflicto interno. El conflicto interno es el motor de la transformación del personaje. Es lo que lo obliga a enfrentarse a sí mismo, a tomar decisiones difíciles, a cuestionar sus valores, sus creencias, sus lealtades. Es como una batalla que se libra en el interior del personaje, una lucha entre sus deseos y sus miedos, entre sus aspiraciones y sus limitaciones. Exacto. Y esa lucha interna es la que le da profundidad al personaje, la que nos permite comprender sus motivaciones, sus acciones, sus decisiones. Porque al final todos tenemos conflictos internos, ¿verdad? Exacto. Todos nos enfrentamos a dilemas morales, a dudas existenciales, a decisiones que nos marcan para siempre. Claro, y al ver reflejados esos conflictos en los personajes de ficción, podemos conectar con ellos a un nivel más profundo, más personal. Y las fuentes nos dan algunas pistas sobre cómo crear conflictos internos convincentes en nuestros personajes. Se habla de la importancia de crear personajes con deseos y necesidades que entren en conflicto entre sí, con valores que chocan con la realidad que los rodea, con objetivos que parecen inalcanzables. Es decir, que el conflicto interno no surge de la nada, sino que está enraizado en la propia naturaleza del personaje, en su personalidad, en su historia, en su contexto. Exacto. El conflicto interno tiene que ser orgánico, creíble, coherente con la psicología del personaje. Y para conseguir eso, volvemos a la idea de que es fundamental conocer a fondo a nuestros personajes. Claro, tenemos que saber qué les duele, qué les ilusiona, qué les frustra, qué les hace felices. Tenemos que conocer sus traumas del pasado, sus sueños de futuro, sus anhelos más profundos. Porque solo así podremos crear conflictos internos que sean auténticos, que tengan la fuerza suficiente para conmover al lector. Y para guiar a los personajes en esa lucha interna, en esa transformación que experimentan a lo largo de la historia, las fuentes nos hablan de arco del personaje. El arco del personaje es la trayectoria que sigue el personaje a lo largo de la historia, desde su punto de partida hasta su punto de llegada. Es la evolución que experimenta a través de las experiencias que vive, de los desafíos a los que se enfrenta, de las decisiones que toma. Y esa evolución puede ser lineal, ascendente, descendente o incluso circular. Exacto. No hay una fórmula fija para el arco del personaje. Lo importante es que haya un cambio, una transformación que sea coherente con la historia y con la psicología del personaje. Y para construir ese arco, las fuentes nos recomiendan que nos hagamos algunas preguntas clave. ¿Cuáles son los deseos y necesidades de mi personaje? ¿Cuáles son sus miedos y debilidades? ¿Qué tipo de experiencias lo pueden hacer crecer o cambiar? Son preguntas que nos ayudan a definir la trayectoria del personaje, a comprender su punto de partida y su punto de llegada. Y a dotarlo de un propósito, de una meta que lo impulse a actuar, a tomar decisiones, a enfrentarse a los desafíos. Exacto.
Un personaje sin propósito, sin una meta que lo guíe, corre el riesgo de ser un personaje pasivo, sin iniciativa, sin capacidad de acción. Y eso nos lleva a otro aspecto importante que mencionan las fuentes. La importancia de que los personajes sean activos, que tomen decisiones, que tengan consecuencias, que sean agentes de su propia historia. Claro, los personajes no pueden ser meros observadores de lo que sucede a su alrededor. Tienen que participar en la acción, tienen que tomar decisiones, tienen que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y esas decisiones, sus acciones deben estar motivadas por su conflicto interno, por sus deseos, sus miedos, sus aspiraciones. Exacto, debe haber una coherencia entre la psicología del personaje y sus acciones. No podemos hacer que un personaje actúe de una manera que contradiga su naturaleza, su personalidad, sus valores. Y hablando de valores, las fuentes hacen hincapié en la importancia de dotar a nuestros personajes de un sistema de valores propio, de un código moral que guíe sus acciones. Claro, los valores de un personaje son los principios que rigen su comportamiento, lo que considera correcto o incorrecto, justo o injusto, bueno o malo. Y esos valores pueden entrar en conflicto con la realidad que lo rodea, con las normas sociales, con las expectativas de los demás. Exacto. Y esa tensión entre los valores del personaje y el mundo que lo rodea es una fuente inagotable de conflictos, de dilemas morales, de decisiones difíciles. Y es en esos momentos de conflicto, de duda, de incertidumbre, donde los personajes se revelan en toda su complejidad, en toda su humanidad. Claro, porque al final lo que nos hace humanos son nuestras contradicciones, nuestros errores, nuestras luchas internas. Y al plasmar esas contradicciones en nuestros personajes, los hacemos más reales, más cercanos, más memorables. Y más capaces de conectar con el lector a un nivel profundo, emocional, visceral. Y para lograr esa conexión, las fuentes nos recuerdan la importancia de dotar a nuestros personajes de una voz propia, de un lenguaje que los haga únicos e irrepetibles. La voz de un personaje es su sello distintivo, su huella digital. Es lo que lo diferencia de los demás personajes, lo que le da una personalidad propia. Y para construir esa voz, las fuentes nos animan a observar a las personas que nos rodean, a escuchar cómo hablan, cómo se expresan, qué palabras utilizan, qué tono de voz emplean. Porque cada persona tiene una forma única de hablar, de comunicarse, de expresar sus ideas, sus emociones, sus pensamientos. Y al plasmar esa singularidad de nuestros personajes, los dotamos de una autenticidad irresistible. Y de una capacidad de conectar con el lector de una manera más profunda, más personal. Porque al final lo que buscamos como lectores es encontrar en los libros personajes que nos hablen, que nos conmuevan, que nos hagan sentir que no estamos solos en el mundo. Personajes que nos inspiren, que nos hagan reflexionar, que nos hagan soñar. Personajes que se queden grabados en nuestra memoria mucho después de haber cerrado el libro. Personajes que en definitiva nos hagan mejores lectores y mejores personas. Y para crear esos personajes memorables, las fuentes nos animan a ser valientes, a arriesgarnos a salir de nuestra zona de confort. A no tener miedo de explorar las zonas oscuras de la psique humana, a mostrar las contradicciones, las imperfecciones, las debilidades de nuestros personajes. A dotarlos de un conflicto interno que los obligue a crecer, a cambiar, a transformarse. A darles una voz propia, un lenguaje que los haga únicos e irrepetibles. Y sobre todo, a escribir desde el corazón, con pasión, con honestidad, con la convicción de que cada personaje, por pequeño que sea su papel en la historia, merece ser contado con respeto, con dignidad, con amor. Porque al final cada personaje es un mundo por descubrir. Un universo de emociones, de pensamientos, de experiencias. Y como escritores tenemos el privilegio de adentrarnos en ese universo, de explorar sus rincones más ocultos, de darles voz a esos personajes que de otra manera permanecerían en silencio. Es una responsabilidad enorme, ¿verdad? Tenemos en nuestras manos el poder de darles vida a esos personajes, de hacerlos respirar, de hacerlos sentir, de hacerlos soñar. Y de conectarlos con los lectores, de crear un puente entre su mundo interior y el nuestro. De hacerles sentir que no están solos, de que sus miedos, sus dudas, sus alegrías, sus tristezas son compartidas por otros seres humanos. Y para conseguir eso, las fuentes insisten en la importancia de la autenticidad, de la honestidad a la hora de crear a nuestros personajes. Y se trata de crear personajes perfectos, idealizados, sin defectos. Sino de mostrar su humanidad, su complejidad, sus contradicciones. De hacerlos reales, creíbles, cercanos al lector. Y para lograrlo, las fuentes nos animan a utilizar nuestra propia experiencia como punto de partida. A observar a las personas que nos rodean, a escuchar sus historias, a aprender de sus vivencias. A bucear en nuestro propio interior, en nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Porque solo a través de la honestidad, de la autenticidad, la conexión con nuestra propia humanidad, podemos crear personajes que realmente conecten con el lector. Personajes que se queden grabados en su memoria, que lo acompañes mucho después de haber cerrado el libro. Personajes que lo hagan reír, llorar, reflexionar, soñar. Personajes que en definitiva lo hagan sentir vivo.
Recuerden, la clave está en conocer a fondo a sus personajes, en dotarlos de un conflicto interno, en darles una voz propia y sobre todo en escribir desde el corazón, con pasión, con honestidad, con la convicción de que cada personaje, por pequeño que sea su papel en la historia, merece ser contado.